Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues estamos aquí, al parecer, ya estamos en vivo. Perfecto, perfecto, perfecto. Arrancamos entonces nuestra segunda sesión correspondiente a platicar sobre el proceso de escritura de La Rana Libertadora. Este proceso de escritura de La Rana Libertadora, en el capítulo anterior le llamé yo las crónicas de las crónicas, de las crónicas de La Rana Libertadora, y había yo platicado lo que fue necesario para que arrancara esta novela, y ahora les voy a platicar un poco de dos cosas. Voy a platicar, por un lado, cuál es el proceso de hacer un libro. Ahora al respecto, hablando con el tomo 2 que viene en camino. Aquí está el tomo 2 en su versión más esencial. Y cuál es el camino entonces que tiene que tomar el tomo 2 para existir, y por tanto platicarles cuál es el proceso de un libro editorialmente hablando. También vamos a estar interactuando aquí con quien tenga alguna duda correspondiente, sobre todo con los procesos de los libros o de cualquier otra cosa. Vamos a estar platicando con ustedes. Otra cosa que les quiero también contar es, la semana pasada salió la lectura dramatizada del capítulo 1 y 2 de Encrucijada de Cuervos. Y al final de esta sesión voy a publicar en mi muro la lectura dramatizada del capítulo 3 y 4. Bueno, quiero entonces en la segunda parte platicarles cuáles fueron las elecciones como escritor de una novela, como escritor de una novela de literatura fantástica, como escritor de una novela de literatura fantástica de aventuras, para público en general, pero que arrancando, digamos, desde un público juvenil. ¿Cuáles fueron las elecciones como escritor para decir, tiene que estar escrito de este modo y tiene que estar escrito de este otro? Bueno, comenzamos. Muchas gracias a quienes nos ven ahorita o después en México, en Hispanoamérica, en qué sé yo, en el mundo donde puede tener alguien el accidente de venir a dar por acá. Baltrom, tardé, pero llegué. Saludos, brother. Saludísimos, saludísimos, brother. Ya había yo mencionado algo de Salvador Aceves, una de las personas con las que llevo más de 20 años cruzando historias de ida y de regreso. Un gran jugador de juego de rol. También tengo mucho metido, mucho que decir del juego de rol, pero esta no será la ocasión en donde me aboque a eso del todo. Seguramente más adelante. Comenzamos. Voy a comenzar con dos cortesías para personas que pueden estarnos viendo. La primera es, el día de hoy compartí yo una imagen que hace 5 años pues me salió en mi Facebook, de cuando me encontraba yo en una feria de libro en un pequeño y hermoso y cálido pueblo de Morelos llamado Huichila. Y ahí en Huichila, mi querido amigo Eliu, también de mi pueblo de Texcoco, pues me invitó a hacer una actividad cultural que terminamos haciendo una pequeña feria de libro. Y en esa pequeña feria de libro, ahí en la foto había dos niños, Lucy, Lucía y Tonatiu. Dos niños listísimos, dos niños con una gran actitud, y que además yo sabía que iban a estudiar en la maravillosa Universidad Autónoma de Chapingo, donde tuve el honor de haber sido profesor durante un año. Y pues me contactó el día de hoy para saludarme, y pues ya está en la preparatoria agrícola. Pues, obviamente no escuché yo su voz porque fue un mensaje, pero casi me lo imaginaba, a ese niño cándido me lo imaginaba como, profe, ¿cómo le va? ¿No? Entonces, pues le mando un queridísimo saludo a Tonatio y a su hermano Lucía. No saben qué alegría me dio saber de ustedes, y que además ustedes están en la... Ya me habían platicado que iban a estar en la maravillosa Universidad Autónoma de Chapingo. Pues ahí están. De la nave de Lulio Guerrero, hola, mi querida amiga. Todavía te tengo pendiente ese video de Cervantes, ¿verdad? Qué pena, pero te lo voy a reponer. Te la voy a reponer con esa, y te la voy a reponer con una plática de Víctor Hugo. Platicamos de Víctor Hugo y Los Miserables, y entonces que te vaya en dos. Abdel Santos, saludos, Hobbit.
Saludos, mi querido mago, ya lo había mencionado yo la vez anterior y lo vuelvo a mencionar. Abdel Santos es uno de los mejores narradores de juego de rol que hay en este país y ese es apenas uno de sus pocos méritos. Es una persona inteligentísima y es lo que hoy diríamos perfectamente estoico, lo que los griegos habrían dicho estoico. Una persona con un temple sorprendente, con un aplomo para recibir la vida como se viene y además con una profunda generosidad y humildad, que de tal guisa que ya se va a molestar conmigo por haber dicho Samuel Roldán, un abrazo, saludos por allá, muchas gracias. La segunda cortesía que quiero hacerles, me enteré que una de las personas que me escucha, mi querido amigo Isaac, que está en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, de allá era parte de mi familia, por cierto, los Maza de San Fernando. Me enteré que mi querido amigo Isaac le interesaba escuchar de mi voz una historia real que yo incluí en esta novela que se llama Hadas en Chapultepec. También comencé a hacer algunas lecturas dramatizadas de Hadas en Chapultepec y lo voy a retomar después. Hay un momento que ocurre en esta novela que ocurrió en la realidad, así que voy a proceder a hacerlo para el querido Isaac que estaba escuchando. Yo tuve un perro genio llamado Reinaldo y se veía en los espejos y se reconocía perfectamente, hay varios perros que lo hacen, y yo daba un taller de juego de rol los martes y los jueves, y entonces él sabía ya cuándo era martes y se levantaba para pedirme que fuera al taller, y siempre me llamó la atención porque el salto del martes al jueves pues, son 2 días, pero del jueves al martes luego son más días. ¿Cómo sabía mi perro que ya era día de que fuéramos al taller? Bueno, esta es la anécdota más impresionante de Reinaldo. Un día voy llegando a mi cuadra y me encuentro tirado en la calle algo, una cosita, y mi perro se acercó luego a husmear. Pues era un cachorrito, de horas o de días todavía, muerto por supuesto, pues todavía como una especie de ratoncito grande, rosadito, con los ojos cerrados, que alguien había, desalmadamente había tirado en la calle. Pero mi perro estaba muy preocupado, estaba olisqueándolo y me veía, y olisqueaba y me veía. Entonces, pues yo agarré al perrito y me metí a mi jardín, y en el jardín yo ahí tengo un naranjo, y entonces pues lo empecé a escarbar, pues para enterrar yo al perrito. Entonces, no voy a dar interpretaciones, voy a platicar lo que ocurrió. Yo escarbo, me está mirando mi perro, meto al perrito, echo tierra, ¿ok? Mi perro me mira a mí, mira a esa marca en la tierra, y escarba él también, saca al perrito y lo pone a un lado, me mira a mí. Hasta ahí pues ya había sido curioso. Lo extraordinario es lo siguiente: me mira a mí, mira al perrito, lo vuelve a agarrar y lo vuelve a meter al hoyo y le vuelve a echar tierra, como había hecho yo, y voltea a verme a mí y vuelve a excavar y vuelve a sacar el perrito para mirarlo, olisquearlo y mirarlo y lamerlo. Me mira, no se mueve, lo vuelve a agarrar y lo mete una tercera vez, lo entierra y ahí lo dejó. Por supuesto que muchas son las conclusiones. ¿Qué pasó por los pensamientos y las conclusiones que sacó mi maravilloso perro Reinaldo? Ay, Reinaldo, me lo envenenaron, se murió en mis brazos el 26 de octubre de 2006. Al menos se fue muy amado. Pues muy bien, pues esa es la historia, Isaac, del perrito y de mi querido Reinaldo. Lamento que sea tan lóbrego, pero imagínense, todavía lo sigo recordando y lo sigo amando. Continuamos. Les decía yo que si este es Encrucijada de Cuervos, esto que está aquí es la siguiente novela, ¿no? El Valle de las Bravas. Y este es el pretexto para que platiquemos sobre el proceso editorial. ¿Cómo se hace un libro? ¿Cómo un libro llega a las manos de su lector? Esto es a lo que se le llama el circuito del libro, y normalmente las personas que están inscritas en el circuito del libro muy rara vez están en más de 1 o 2 fases.
Y pues bueno, yo tuve el privilegio, como estudié creación literaria y ahí en la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ahí yo recibí clases de producción editorial y tuve oportunidad de trabajar en una editorial y bueno, y soy escritor y luego me hice mi editorial para poder vender mis libritos en la calle. Eso me llevó a que todo el circuito del libro lo hubiera yo conocido y es como sigue. Paso número 1. La parte más divertida y más controlable de todas, que es la de el escritor. Tenemos a un escritor que está escribiendo, digamos, una novela, porque es a mí lo que más me gusta escribir y leer, pero podría ser un libro de cualquier tipo, puede ser de cuentos, pues puede ser de autoayuda, puede ser un libro de historia, puede ser de lo que se quiera. Y entonces, primero lo que se tiene que hacer es escribir el libro, ¿no? Suena obvio, no lo es tanto. En otras sesiones posteriores hablaremos sobre los procesos de escribir un libro, pero ahorita quiero ver un repaso del proceso editorial. ¿Qué se hace una vez que se tiene un libro para que este libro pueda existir y transformarse en un libro como estos? Porque un engargolado, no nada más por ser un engargolado se convierte en un libro. Hay varias cosas, incluso legales a nivel internacional, que se necesitan para que eso sea considerado un libro. Entonces, el autor termina su libro. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Registrarlo en derechos de autor. Punto y ya. Oye, ¿no es suficiente que le saquen ISBN al libro? No es suficiente. Tiene que tu obra registrarla en derechos de autor. Las oficinas de derechos de autor, que bueno, aquí en la capital se encuentran, me parece que en la calle de Puebla, en la calle de Puebla, afuera de la glorieta de Chilpancingo, pero tengo entendido que sobre todo con el proceso de la contingencia sanitaria es posible llevar a cabo el registro en línea en gran parte. ¿Qué necesita una persona para hacer un registro en derechos de autor? Lo primero que tiene que hacer es sacarle 2 copias, ¿no? Entonces tú ya terminaste tu libro y le sacas 2 copias. Una vez que le sacas 2 copias, las engargolas. Y de la página de derechos de autor bajas un formato de pago y entonces llegas al banco y dices, oigan, con este formato de pago quiero pagarlo, te lo cobran, te dan un recibo y con ese recibo te regresas a las oficinas de derechos de autor. En derechos de autor te reciben las 2 copias, las sellan, te reciben ese formato y se lo llevan. Y normalmente tienen que pasar 14 días hábiles. Es decir, hábiles quiero decir que cuenta solamente de lunes a viernes, sábado y domingo no cuentan. Entonces, tienen que pasar 14 días hábiles, digamos 3 semanas, para que salga tu registro. Pero está considerado que si una persona de otra parte del país viene y tiene una emergencia como para sacar el registro de derechos de autor hoy, porque no va a estar otro día, porque le sale muy caro, porque vino del interior del país, entonces existe una modalidad ahí en derechos de autor donde si tú entregas una copia de credencial de lector y pagas una cuota extra, entonces ese mismo día puede salir tu registro de derecho de autor para que las personas que están un solo día en la capital para hacer ese trámite lo hagan. Ahora, este era el formato como funcionaba antes de que entráramos en la contingencia sanitaria. Es posible que ahora ya se pueda llevar a cabo el proceso directamente en línea. Entonces, todo escritor debe registrar su obra porque, pues miren, hay millones de libros que dan vueltas ahí en las redes sociales y en internet y a veces es un poco de casi demasiada vanidad o egolatría pensar que alguien te quiere fusilar tu libro. Pero ocurre. Sí pasa que alguien puede agarrar tu libro y puede moverlo y tener suerte o tener palancas y tener éxito con un libro, y aunque no tuviera éxito, no tiene derecho una persona a aprovecharse de tu trabajo. Entonces, por favor, hagan el registro en derechos de autor. Es lo más importante. ¡Ay, que después se les ocurrió una cosa, le cambiaron el final y pusieron un capítulo y quitaron otro! No se preocupen. Ustedes pueden volver a derechos de autor y mientras no sea más de 10% el material que está transformado del libro, entonces hacen el registro de algo que se llama obra derivada. Entonces registras la obra como obra derivada y ahí pones rápidamente. Le quité un capítulo, le puse otro y describes muy brevemente cuáles son los cambios que se tuvieron. Entonces, el autor ya tiene ¡tatán! Su libro. Ahora, ¿qué sigue? La edición. Y aquí tenemos que tocar el tema de las ediciones digitales, por supuesto, que son una gran opción.
Son una gran opción, pero hay que tener, pues hay servicios de todos los tipos, ¿no? Así, si vas a comprar manzanas, hay manzanas de todos los tipos. Si van ustedes a pedir que les instalen algo eléctrico, hay servicios de todos los tipos. Lo mismo con el mundo editorial. Técnicamente Amazon ya tiene controlada toda la plataforma con posibilidades para el escritor novel, ¿ok? Voy a describir el proceso de Amazon, que tiene sus ventajas, y luego voy a describir cómo ocurre normalmente en el mercado sin el apoyo de una plataforma tan enorme. Con Amazon, si decides tú vender tu libro en Amazon, entonces lo registras, entras en Amazon, etcétera, y lo subes a una plataforma donde te dan opciones, cartabón ya prefabricado. Mira, como qué tipo de moldes te gustan para la portada, como que esta. Como qué tipo de moldes te gustan como para la letra, esta. Muy bien, entonces técnicamente ya está el formato posible de tu libro. Ahora ese formato posible de tu libro queda como un archivo y tu libro se puede publicar hasta el momento en que se compra. Entonces, teóricamente, que yo, pues evidentemente ustedes verán que tengo parientes chinos allá en la distancia, justamente de la sangre chapaneca. Teóricamente, si alguien en China dijera yo quiero comprar tu libro, Amazon tiene el modelo para no publicarlo y mandarlo a China, sino que en China dice, espérame, a ver, mi central allá en China, aquí está el archivo, imprímeme. ¿Cuántos quieres, papacito? 100, 1000, 10, un libro. Y entonces quien te compre el libro lo puede comprar digital, lo puede comprar en impreso y le llega su libro impreso a la persona que está allí. Eso es un sistema que democratiza todas las posibilidades para que un escritor pueda publicar en el mundo. Pero, aquí vienen los bemoles profesionales. Bemol profesional número 1. Hay millones, no estoy exagerando, hay millones de libros en Amazon. ¿Por qué alguien va a escoger tu libro para comprarlo? Hace falta publicidad. Igual que con el libro impreso, ¿eh? Hace falta publicidad. ¿Qué necesitas en Amazon para obtener publicidad? Pues pagar publicidad. Pero aún así, pagando publicidad no es una garantía. O sea, no es una garantía que se venda tu libro. Perdón, y entonces ahí tienen a muchos autores. Ahora, déjenme decirles que sí hay autores que en Amazon han puesto su libro y se han convertido en grandecitos de la literatura en su momento. No, yo sé de un libro de vampiros que escribió una señorita, fíjense, me parece, no sé si de Arkansas o algo así, me suena. El asunto es que sí le ha funcionado a algunas personas, pero en la proporción de personas a las que les funciona casi sin publicidad, tiene que ser un golpe de suerte. ¿Ok? El segundo problema que contiene el que tú escribas tu libro y lo publiques a través de la plataforma de Amazon directamente, sin el ojo editorial, es que no hay ningún profesional que evalúe las posibilidades de mejora de tu libro y que mejore tu libro para que cuando llegue acá sea algo mucho más profesional que solamente lo que el autor quiere. Entonces, ya dije cómo funciona publicar un libro si lo publicas en Amazon. Cómo funciona el libro si lo publicas en una editorial, ya sea digital o impreso, eso no tiene diferencia. Tú te encuentras una editorial. De las editoriales hay dos modelos. El modelo más difícil que ustedes encontrarán es una editorial formal, grande, digamos Random House Mondadori, que es de las más grandes del mundo, o Planeta, o la que ustedes gusten. Y esa editorial no les va a publicar su libro porque ustedes llegan a ofrecerle su libro. Muy difícil. ¿Por qué? Porque todas las editoriales tienen pilas de cientos y cientos y cientos de propuestas de libro que les han llevado desde hace años. Años. Y ahí hay libros, y hay libros muy buenos. Pero libros muy buenos que no van a ver la luz porque las editoriales son un negocio. Las editoriales tienen que sobrevivir. Entonces las editoriales tienen que apostar a que el libro que publiquen, y más ahorita que hay una crisis editorial brutal, de las más graves que hemos tenido en México en décadas, pues una editorial tiene que apostar para poder recuperar su pérdida, porque más publicar un libro, ya como he mencionado yo la vez anterior, no es una cosa económica, y aún en una editorial muy grande que puede conseguir los mejores precios de imprenta, los mejores precios de papel, aún así sigue siendo un gasto. Entonces, o sea, una inversión al aire, o sea, no gasto sino inversión al aire. Entonces,
¿De qué se trata esto? Que las editoriales muy rara vez, salvo que alguien tenga un conecte, salvo que alguien venga recomendado, o salvo que alguien te busque a ti, muy difícilmente, no imposible, muy difícilmente una editorial te va a publicar el libro que llevas. ¿Cuál es el otro modelo? Autopublicarse. Y para autopublicarse hay editoriales muy profesionales, como por ejemplo, las hay de todos los tipos. Por ejemplo, la editorial Nieve de Chamoy, que es la que a nosotros, Editorial Araline, nos elabora los libros electrónicos y que es una editorial de autopublicación. Entonces, fíjense, nosotros somos editorial de autopublicación Araline, pero que somos un modelo más pequeño, un poco más sencillo. Aún así, subcontratamos los servicios de esta otra editorial de autopublicación para elaborar libros electrónicos, pero de la máxima calidad. Esta es una editorial de ese tipo. En ese modelo, pues llega el autor y dice, oye, yo quiero que me publiques mi libro. Yo no sé si este libro es bueno o malo, y eso no importa, la verdad. A términos editoriales y empresariales, no importa si un libro es bueno o malo, porque hay muchos libros malos que están publicados y hay libros muy buenos que no han sido publicados. Estoy hablando del puro proceso de producción. Y entonces tú llegas con tu libro y te hacen una cotización. Y te dicen, mira, de acuerdo al tamaño de páginas, de acuerdo al papel que vamos a usar, de acuerdo a si vamos a meterle publicidad. No, tu libro te va a costar esta cantidad de dinero, ¿no? Esa cantidad de dinero suena un poco obvio y tonto. No lo es tanto. Tanto tonto no es. Lo que detiene a un escritor con su manuscrito de ser publicado, lo único que lo detiene es dinero. Algunos de ustedes dirán, ¡ay, pues ya con eso! Pues no necesariamente, porque el dinero se puede conseguir. No se pueden conseguir las palancas en una editorial importante para que te la publiquen. Por mucho dinero que tengas, si allá adentro no hay la lógica de que este libro tiene alguna importancia o tienen su propio programa editorial, todas las editoriales tienen ya planeado a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años qué van a publicar. Entonces, ustedes no con dinero van a lograr insertarse en esa lista, se los aseguro. En cambio, una persona que se ponga a ahorrar y digamos, ya tiene una persona jubilada, una persona que simplemente ahorre y diga, ok, yo de veras quiero publicar mi libro porque yo amo escribir y quiero que el libro exista. Órale pues. Entonces llegan con alguna de estas editoriales, les hacen la cotización, ponen su dinerito y este libro se produce y existe. Ahora, no se ha acabado. En el momento en el que existe, no se ha acabado ni de cerca el proceso para que este libro llegue a las manos del lector. Pero antes de que este libro llegue a las manos del lector, quiero platicarles brevemente cómo es el proceso de edición de un libro. Yo, editor, recibo este libro. Paso número 1, la corrección. Este libro lo pudo haber escrito una persona que tenga muy buena ortografía y que tenga de verdad mucha salvedad literaria. Bueno, aún así, lo vamos a corregir. Vamos a corregir a quien sea. Claro que si es alguien que es inexperto en la literatura, pues cuesta más trabajo y se suda la gota gorda con a la hora de la corrección. Pero es lo mismo, independientemente de quién sea el autor, llegue el libro. Mínimo 2 correcciones. Digo mínimo 2 correcciones porque en 98 tuve el gusto de trabajar brevemente de freelance. Mi primer trabajo, 98, perdón, dije 95, 98. Mi primer trabajo de freelance en el mundo editorial, que fue en editorial Amecamecan. Guardo mucho cariño de ese momento. Ahí conocí yo a mis queridos amigos ahora Oval, Vicente Aldretec. Bueno, estábamos varios amigos iniciando como correctores en ese proceso editorial. Y cada uno de las versiones tenía un color distinto de papel. Uno era rosa, otro amarillo, otro era verde, otro era azul, 5 de esas. Y otra era blanca. Entonces, cada uno de los correctores leía en un color distinto, pasaba la corrección y luego te venía la otra. Se juntaban las correcciones y con eso ya se amalgamaban para la corrección final. Ahora, 5 opciones. Yo estoy limitándome a mínimo 2. Entonces, esta corrección tiene que irse a
a dos personas ajenas al autor para que la lea y le haga corrección. Y a la hora de corregir hay dos tipos de correcciones. Una que es una corrección ortográfica, y yo no me meto con el contenido del libro. Y otra corrección que es, ¿sabes qué? El estilo y la construcción de las frases no está tan bien hecha. Esa corrección vale más, por supuesto. Se cobra por página el corrector. Y entonces ya el autor decide qué tipo de corrección, o incluso el editor con el autor. ¿Quieres que te corrijamos nada más la ortografía o te interesa que quede mejor el libro? Porque este momento, el momento del editor a la hora de juzgar el libro, es una de las piezas más importantes en la historia de la literatura. Les voy a poner dos ejemplos sencillos. La obra más importante literaria en este país, Pedro Páramo. Juan Rulfo ya tenía su borrador, pero, tuvo que tener el trabajo editorial de su gran amigo y gran escritor Juan José Arreola, para que Arreola le trabajara con él el mejor modo de que este libro saliera. Otro gran ejemplo de cómo sin el mundo editorial no existe. ¿Saben qué libro no existiría sin el editor de por medio? El Señor de los Anillos. Tolkien escribe El Hobbit, se convierte en un gran éxito. Y le dice el dueño del editorial, Unwin, le dice, oye, Rainer Unwin, oye, por favor, tráeme otra novela de hobbits. Y Tolkien dice, espérame, mejor te traigo un libro en el que vengo trabajando desde hace varios años. Es un libro donde un filólogo y su hijo viajan en el tiempo a una especie de Atlántida que en realidad es Númenor. Y allá en Númenor están presentes en la caída, en la Calavet, están presentes en la caída porque hay un tipo llamado Sauron y todo. Y le presenta el borrador del viaje en el tiempo a Númenor al editor. Y el editor lo lee. Dice, no me interesa. Tráeme un libro de hobbits. Y Tolkien con el corazón roto, así, el libro que había venido pensando y que además, por supuesto, también le propuso el Silmarillion. Le dijo, mira, desde hace décadas estos y los elfos y los árboles de la luz. Dijo, no, esto no va a aprender, tráeme otra novela de hobbits. Y entonces Tolkien con el corazón roto vio la oportunidad literaria del poder de lo que había escrito. Sobre todo si ustedes observan los últimos capítulos del Hobbit, después de que se muere Smaug, toda la lucha por el tesoro tiene una grandeza literaria y una seriedad que tú dices, esto no es un libro para niños, es una cosa bellísima y extraordinaria. Tomen en cuenta nada más este momento. Llega Bardo a las puertas de Erebor y ya tiene todos los tesoros. Thorin, ya se murió el dragón. Y le dice Bardo, oye Thorin, no seas gacho, regálanos un poco del tesoro, por favor. ¡No! Dice el enano. Y dice Bardo, espérate, ahí te van las razones. Uno, tú cuando pasaste por Esgaroth, nosotros te alimentamos, te cuidamos, te dimos ropas, te dimos una barca y te mandamos para acá. Oye, nada más por ese agradecimiento deberías corresponder con nosotros. ¿No? Ahí te va esta otra. De los tesoros que están ahí y que ahora tienes tú, Smaug no solamente robó los tesoros de Erebor, también robó los tesoros del valle. Y de los tesoros del valle, varios de los que están ahí, yo soy el descendiente. Entonces tú entre tus tesoros tienes tesoros míos. ¿No? Bueno, yo maté al dragón. Con eso, ¿no? ¿No? Bueno, hay personas, hay mujeres, hay niños y hay ancianos que se van a morir si tú no nos das el dinero para poder conseguir comida. Y Thorin dice, no. Apenas comienza. Se muere el dragón y se acaba la historia. Apenas está levantando vuelo. Regreso. Entonces Tolkien encuentra la oportunidad literaria gracias a un editor que le dice, no te voy a publicar lo que tú quieres, sino que la puerta que se está abriendo es esta. Y entonces Tolkien escribe la obra maestra de su vida y escribe una de las obras más importantes de la literatura universal. Entonces, la figura del editor es imprescindible para tener un buen libro. Observen entonces cómo en el modelo de publicar en Amazon, la opción democrática está que cualquier persona escriba su libro, lo suba y que alguien más en el mundo lo consuma. Pero no hay un editor en el medio. Y un editor sabe que puede hacer que ese libro sea mejor, pero no solamente. Porque un editor también se va a fijar
cuál es el tipo de letra, el mejor tipo de letra que le queda a tu libro. Un editor va a ver cuál es, de acuerdo al tipo de texto, vas a ver cuál es el tipo de artista que necesita para hacer la portada. Una portada a 6 metros de distancia tiene que llamarte la atención para competir en el mercado con todos los demás. Esto es trabajo editorial. Entonces, eso, más que solamente la imprenta, eso es lo que está pagando un escritor cuando entra en el modelo de autopublicación o es cuando tiene la fortuna de que lo estén publicando. Entonces, decía yo, este texto se corrige. Una vez que se corrige, no crean que ya se manda directamente a imprenta. Esta es una página de Word y la página de Word tiene un tamaño y unas posibilidades de lectura que no son un libro. Los libros tienen, caja se llama al espacio donde va todo el texto tipográfico. La mancha tipográfica se llaman a las palabras. Esto tiene una extensión más grande que esto. Que esto. Cada página de Word, para hacernos un cálculo de cómo se vería en un libro verdadero, imagínensela a doble espacio, letra Arial, tamaño 12. Entonces, en realidad, cada una de estas páginas equivale como a 2 páginas. ¿Pero cómo saberlo? Es que es el siguiente paso muy importante. El nacimiento del libro ni siquiera es cuando se corrige o cuando el editor propone algunas posibles mejoras. Sino que lo que pasa es que este libro pasa a algo que se llama formación. La formación editorial es el paso más importante y lo hace un profesional. Lo hace un experto dedicado a esto. Normalmente se utiliza un programa que se llama InDesign y como InDesign es un programa que puede tener cualquier persona, entonces ya en las universidades las personas estudian diseño editorial y normalmente los diseñadores gráficos de hoy en día salen equipados con las herramientas para hacer esta formación de la que les estoy hablando, incluso para transformar estos libros en libros electrónicos para su venta. O sea, ya está pensado esto en la formación. Pero el diseño editorial es una cosa muy distinta a la formación de página. ¿Qué es lo que se hace en la formación? Lo que se hace en la formación en InDesign es tomar cada una de las líneas y elegir cuánto espacio va a haber entre una línea y otra para que cuando leas no sea demasiada chiquita la letra para ti, para que leas con comodidad, para que la letra, la línea no sea muy larga. Hay una cantidad de caracteres, de palabras que tiene que haber antes de que ya se sature tu ojo. Y una vez que elijas el tamaño que va a tener la letra y ya que elijas el tamaño que va a tener entre línea y línea, tienes que escoger ahora el mejor tipo de letra que le vaya. Y hay unas letras que tienen patitas abajo, como la Times New Roman, como Garamond, como ellas, que ayudan al ojo imperceptiblemente a leer mejor. Pero además tienen que insertarle el número de la página. Y además es posible que venga una nota a pie de página. Y además es posible que haya algunos agregados que se llaman paratextos, como un índice, como un prólogo, como unos apéndices muy abundantes en el caso de la literatura fantástica, digamos por supuesto los de Tolkien, y pues a burda imitación los demás escritores de fantasía, aunque tienen un sentido, ya lo tocaré después. Pero entonces es el formador el que ya le da el molde y dicen, este libro ya está listo. Mientras este libro ya está listo, paralelamente como el mole. El mole, mientras está preparando acá las especias, está haciendo el caldito de pollo y se está preparando lo demás. Ocurre lo mismo en el proceso editorial. Mientras hay alguien que está haciendo este trabajo que les estoy diciendo de formación editorial, hay otra persona que está trabajando el arte de la portada. Y una vez terminada el arte de la portada, la pintura no es la portada. A la pintura, un diseñador gráfico tiene que encontrarle el mejor modo para poner el título y para poner el autor y para poner la editorial y que no se cancelen. Voy a poner 2 ejemplos muy claros. Si ustedes observan esta hermosa pintura de Rita Vega, pues es tan buena la pintura, perdón, no es mérito mío, no me estoy echando flores a mí, es que la pintora es extraordinaria y es un buen trabajo, un maravilloso trabajo. La pintora es tan buena que, como verán, el trabajo editorial de lo que se trataba en la portada es que no estorbara nada el título del autor ni de la editorial. Y entonces por eso se puso muy en ligerito en blanco y chiquitito.
El título, Encrucijada de Cuervos, mi nombre, Medardo Landon Mazadoña sin otro, y el logo de Editorial Amadriada, de Editorial Araline, perdón, y aquí prólogo de Hugo Iriart, ¿no? Porque es posible que alguien... Portada. Observen esta otra portada. En esta otra portada se elige esta imagen como de arte contemporáneo. Y entonces aquí, como se está jugando en el contraste entre blancos y entre oscuros, este verde oscuro, entonces hay más lugar para jugar con la tipografía y jugar con el título. Y como verán, el título está tan juguetón que ni siquiera está arriba o centrado, el título está de lado. Y está de lado con dos tipos de letras. Hadas en un tipo de letra, en Chapultepec otro tipo de letra, ¿no? Entonces, esto lo hace un diseñador gráfico. Como verán, para la fabricación de libros hasta el momento tenemos una persona que hace las correcciones, otra persona que hace la formación, otra persona que hace el diseño gráfico. Es posible y ocurre normalmente que algunas editoriales y algunos individuos te hacen la formación y te hacen el diseño editorial, pues porque estudiaron eso en la universidad y entonces es posible que te hagan todo el paquete junto. Y entonces ya tienes un PDF que se puede mandar a imprenta. Y luego, bueno, luego resulta que las imprentas, cuando hay que encenderlas y ponerles papel y prepararlas, si ustedes compran menos de 1000 libros, todos están perdiendo. La imprenta se ve obligado a darte más caro el libro. Y el autor va a tener que poner proporcionalmente más dinero por cada uno de los libros. Claro, sí, pongamos un ejemplo burdo. Si este libro cuesta 20 pesos, ¿no? Es un ejemplo burdo, no es real. Si este libro cuesta 20 pesos y yo estoy pidiendo 1000, pues entonces estamos hablando de 20,000 pesos, ¿no? Si este libro yo no quiero 1000, bueno, pero hay alguien que puede decir, bueno, yo no tengo 20,000 pesos. Y si este libro cuesta 20 pesos, pues puedo comprar 5 porque tengo 100 pesos. Entonces dame 5. Si quieres comprar 5, entonces cada uno de estos libros te va a costar 100 pesos. Bueno, tengo 500, dame 5. Y entonces, ese libro habrá costado 100 pesos. Si compras 5 libros, mucho más, pero este es un ejemplo burdo. Si compras 5 libros, pero si te hubieras llevado 1000, te hubiera costado 20. ¿Ok? Siempre es esa proporción. Siempre. Ahora, por eso es normal que si yo estoy mandando a hacer libros, pues yo mando a hacer 100 y le regalo a mis familiares, le regalo a mis amigos y ahí la dejo. Y ya. Pero si alguien está interesado en que esos libros lleguen a librería, tiene mínimo que hacer un tiraje de 1000 libros. Más de 1000 libros es innecesario. ¿Dónde los vas a poner? Y no solamente dónde los vas a poner, ¿estás seguro que los puedes mover? Entonces, 1000 libros es como el tamaño de la moneda para jugársela. Y ahora ya tienes tu libro. Y ya cumplió el de la editorial, ¿eh? El de la editorial ya te dijo, mira, ya tengo tu libro, aquí está. Hay editoriales, así como hay diseñadores gráficos que te pueden hacer la portada y te pueden hacer la formación interior, hay editoriales de autopublicación que te dicen, no te preocupes, yo te ayudo con la distribución o yo te ayudo con la publicidad. Pero ya son paquetes extras. Una editorial cumple diciendo, mira, aquí está el libro. Una editorial de autopublicación, quiero decir. Por supuesto que una editorial grande se encarga de todo eso y a ti nada más te dicen, firma aquí y ya te van tus regalías de 10% y nos quitamos de problemas. ¿Ok? Bueno. Supongamos que ustedes son autores independientes, su abuelita los quiso mucho y les dio el dinero. Un vampiro que se enamora de una hada, ¿no? Ya, tiene su libro. Viene la peor parte. Distribuirla. ¿Cómo va a llegar este libro a las manos de los lectores? Bueno, la distribución pasa por las librerías. Y las librerías pueden cobrar entre el 30, 40 o 60% del precio de este libro. ¿Ok? Entonces, si este libro va a costar 100 pesos, por ejemplo, entonces, de estos 100 pesos, 60 ya se los va a llevar la librería. Porque la librería también tiene que guardar, tiene que tener y tiene que estar allí. Entonces, pues no está tan fácil. Y
¿Qué va a hacer un autor? Ir librería por librería, por librería, por librería, ofreciendo su libro para que le digan si se lo venden o no. Es una opción y hay quien lo hace y hay quien le funciona y hay quien vende libros y hay quien va cada mes. ¿Se vendieron? Sí. ¿Cuántos se vendieron? Tantos. Aquí te dejo otros, me llevo el dinero. Eso funciona y si tienes ganas de mover tu libro, así lo haces. Ese es un modelo. Otro modelo es que le dices a una distribuidora, oye, ¿me ayudas? Sí, cómo no. Y la distribuidora agarra tu libro y te cobra una comisión. Y entonces la librería te cobra una comisión, el distribuidor te cobra una comisión, y entonces tú como autor, tú ya estás gastando dinero en la distribuidora, estás gastando dinero en la librería para que se vendan tus libros. Bueno, no se van a hacer ricos jamás, ¿eh? Supongamos que les va muy bien. Deseamos que así sea para las personas que lo hagan. Bueno, aún así, cada uno de los libros que se venda tienen que descontar la comisión de la librería, tienen que descontar la comisión de la distribuidora y luego tienen que descontar todo lo que ustedes gastaron para que este libro existiera. De modo que hasta que hayan venido probablemente la mitad del tiraje del libro, hasta ese momento comenzarán a ganar. Pero ¿cuánto tiempo creen que tarden ustedes en vender los 500 libros? ¿En cuántas librerías en el país les gustan? ¿20? ¿30? Supongamos que están ustedes en 50 librerías. Bueno, las librerías. En una librería llega un libro nuevo. Los libros nuevos tienen una semana para presentarse así, de portada, frente al público. Y si tú no pusiste el dinero correspondiente para que te lo pongan más adelante y en las mesas de adelante, se acabó. Y obviamente las editoriales más grandes pues tienen los modelos para que sus libros estén. Así entras a la librería y luego está la novedad de la gran editorial. ¿Ok? Después de una semana, máximo 2, muy raro el caso 3, este libro deja de estar en novedades y pasa a estar así, en su área. Pues es que si es romántico, que si es infantil, que si es de autoayuda, va a dar allí. Y entonces, hay estudios que dicen que tú tardas alrededor de 6 meses en que un libro encuentre a su lector perfecto. 6 meses. Bueno, pues aquí tienes 3 semanas en el mercado y si no lo logró, se va para allá. ¿Y cuánto se venderán? ¿Quién sabe? ¿Tienes fortuna? ¿Lo pudiste mover? Vean cuántas posibilidades de suerte hay en ese proceso. ¿Cuál es la otra opción? Porque no se trata de que ustedes digan, no, ya no quiero ser escritor, y que se avienten por la ventana. No. Hay una posibilidad. La mejor posibilidad de todas es que un escritor venda sus libros en las ferias de libro. Esa es la mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque en una feria de libro ustedes van y platican de su libro. Y cuando platican de su libro, la gente los oye. De un vampiro y un hada que se enamoran. Y como los dos vuelan, se dan besitos en el aire. ¡Oh! Entonces ya le interesa a alguien porque ya te está escuchando. 1, 2. A las personas les gusta que su libro venga firmado. Ya, aunque seas el escritor de Petatiux, el lector dice, bueno, será muy el escritor de Petatiux, pero es un escritor. Fírmame mi libro. Y entonces, pues así tenemos oportunidad los escritores de Petatiux de tener el honor de que un lector compre tu libro y te lo dé, y tú decir, con gusto se lo dedico. Hasta tu abuelita se lo dedico, del agradecimiento que te da cuando alguien te compra un libro y quiere que se lo dediques. Pues cuando estás firmándolo como autor, dices, pues para esto todo, ¿no? Y como escritor dices, este es el objetivo de mi vida, que alguien más me lea. Ahora, hay otra ventaja cuando se vende en ferias de libro. Cuando se vende en ferias de libro, tú, como autor, te pones de acuerdo con alguien para que venda, cuando no pones tu mesita, que es lo que hice yo durante varios años, y probablemente llegará algún momento donde vuelva a hacerlo. Y entonces, ¿cuánto cuesta el libro? Bueno, pues el libro puede costar lo que ibas tú a venderlo, sin todo el 60% de las comisiones de las editoriales y de las librerías. Y aún así, le va a salir más barato al precio del público, porque no tienes que elevar el precio para ganarle algo. Y entonces, al lector le sale más barato. Y tú como escritor, ganas mucho más por cada uno de esos libros. Y él se va con una firma. Y tú, con la alegría de que ya hay un lector por el mundo.
De modo que las ferias de libros son importantísimas, o las presentaciones del libro. Y este es entonces, voy cerrando esta fase, voy cerrando esta área, para decirle a los jóvenes escritores, o a los veteranos escritores, no importa la edad, quiero decir las personas que se acerquen a esto. Recomendaciones finales en el proceso de la escritura. 1, escritor es el que escribe. No digan, ay, yo se lo voy a enseñar a alguien a ver si vale la pena para publicarlo. No, hay muchos libros que no valían la pena y se publicaron. Por eso ustedes no se preocupen en absoluto, ¿ok? Segundo tema. Ustedes son escritores, acérquense a la posibilidad de publicar. Y una vez que el libro esté publicado, busquen la oportunidad de que sea a través de una editorial. Hay muchos modelos de editorial para que la mejor versión de su libro sea la que llegue a los caminos. Y si llega a los caminos, busquen la posibilidad de meterse en cuantas posibilidades de ferias haya, en cuantas ferias y presentaciones hayan. Vayan ustedes con sus libritos bajo el brazo. Bueno, yo cuando saqué el primero de mis libros con Delfín Editorial, que era un libro sobre hadas damas de poder en 2007, estoy profundamente agradecido de ese momento en la vida. Pues yo estaba estudiando, no tenía trabajo, y entonces al final de las clases le decía al profe, me da esta oportunidad de vender mis libros. Y entonces yo iba a comprar mis propios libros al mayoreo, y pues acá está, y pues los vendía, y con eso sacaba yo literal para el pan, el pan, la leche y el huevo, y me regresaba a casa y era feliz. Estaba vendiendo mis libros y mis libros estaban llegando a algunos lectores. Busquen entonces todas las ferias y todas las presentaciones posibles, y vayan a todos lados con su libro. Y que miren, aquí está, y cuesta tanto, ¿no? Bueno, yo me he regalado más libros de los que he vendido, honestamente, ¿no? Entonces, si el tiraje de Encrucijada de Cuervos se acabó, la mitad los doné a programas de fomento a la lectura. La otra mitad, pues probablemente he de haber regalado más del 70%, porque llega alguien que quiere leerte y yo soy el peor vendiendo libros. Entonces luego ya he terminado regalando. Soy el peor. Auxilio, ayúdenme. Pero sí llegué a vender algunos, más o menos el 30% del tiraje. 30% del tiraje, pues son como 300. Bueno, es un gran logro, que me costó varios años. Y me costó alrededor como de 3, 4 años vender esos 300, pero ir a todas las ferias. Todo el tiempo, y en cualquier lugar y en cualquier momento. Háganlo, es posible. Ahora, sabemos que las ferias de libro no están tan fáciles, y además yo sé que estoy hablando desde la mentalidad de una persona de 47 años, bastante analógica, y este contacto que estoy teniendo con ustedes en redes sociales es una anomalía en mi experiencia profesional. Lo que quiero decir es que hay muchos escritores muy notables, por ejemplo, mi querida colega Ainhoa. Decirles es que, por ejemplo, el caso de mi querida amiga y gran escritora Ainhoa, que también estudió en la universidad donde yo, ella tiene una sensibilidad de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, y entonces ella está presente en Instagram, está presente en Facebook, constantemente hace cápsulas, platica de sus libros, y entonces obviamente el impacto que tiene es más amplio. O mis queridos colegas de Editorial Golem, de mis amigos Montserrat y Vicente, que hacen también libros de fantasía y libros de otra cosa, y sé que son personas trabajadorísimas y están todo el tiempo viendo y hacen todo. Ellos están en redes sociales, y están en Amazon, y están en ferias de libro, y están en todos lados, porque hay que moverse, ¿no? Claro que ese es un modelo como de editorial, y el de Ainhoa es una autora que solita se está moviendo. Ustedes verán cómo hacerle. Lo que quiero decirles a ustedes es que es posible como escritores encontrar algún camino. Consejo final: si ustedes como escritores, además, mientras están ahorrando para publicar su libro, o están esperando que una editorial les diga, sí, te lo voy a publicar, tienen que hacer una cosa: juntar corcholatas en su currículum de escritor. Y para hacerlo, ¿cómo pueden hacerlo? Escribiendo que lo que les pida la editorial, como le pidieron a Tolkien. ¿Sabes qué? No te puedo publicar tu novela de hadas y de vampiros, pero escríbeme un libro sobre los nombres de bebés. Lo escribes. No dices, no, yo soy un escritor. Ser escritor es un oficio, como cocinar, como manejar. Vas y lo escribes ese, y si quieres, hasta nombres de perros. Los libros que te digan.
Los libros que te digan los escribes para tomar vuelo, nombre, y que luego al rato digan, mira, ahí hay un escritor con el que puedes trabajar en una editorial. Mira, te puede servir para que te escriba esa novela al respecto de la Revolución Mexicana. No, porque yo ya lo he visto trabajar. Y ese libro sale, y bueno, se me olvidó mencionar algo, para que un libro sea un libro internacionalmente tiene que tener un número que se llama el ISBN. Este de acá, este número, este de aquí es un número de muchos números, y ese ISBN o te lo tramita una editorial o también tú como autor puedes tramitarlo. Sin ese ISBN en un libro, tu libro no es un libro verdadero, aunque ya esté impreso. Sin el ISBN no es un libro verdadero. Entonces, escritores, escriban lo que las editoriales les pidan. Y escriban en revistas, ya no hay revistas casi impresas, pero escriban en revistas digitales, en todas las que puedan. Y hagan reseñas, y hagan su crónica de Facebook, y hagan su crónica abran su blog. Abran plataformas y lugares para que pronto entren en contacto con otros escritores y con el medio cultural y que al rato te digan, oye, hazme una reseña de una obra de teatro. Tú que ya vi que escribes cosas, pues hasta te mando la obra de teatro para que hacerte la reseña. Y digan sí y vayan y escríbanlo. Y entonces al rato, después de un tiempo, ya eres el que escribió en una revista, ya eres el que hace las reseñas, ya tuviste una columnita en un periódico en algún lugar. Y entonces, quizá la siguiente vez que lleves un libro a una editorial, en lugar de que lo echen de lado, digan, oye, ¿qué no es el libro que escribió sobre la Revolución Mexicana para la editorial Titán? Y así es como de poco a poco van ustedes nadando y abriéndose paso en el mundo editorial. Nos quedan unos cuantos minutos para ir cerrando. Ya no nos da tiempo para adentrarnos como yo quería en platicar Ah, no, sí, nos da tiempo. Pensé que iba a platicar sobre El Valle de las Bravas, que es la siguiente novela, pero no, quedé en platicarles algunos datos algunas cositas de cómo fue que escribí yo los 2 capítulos que leí la semana pasada. Cuando termine esta emisión, voy a poner la lectura en este mismo muro. Si están interesados, lleguen otra vez a este mismo muro y va a estar la lectura del capítulo 2 y 3. Y en la lectura de este capítulo 2 y 3 también ya está ahí en YouTube el 1 y 2. Eso es de lo que quiero platicar ahorita. ¿Cómo escribí yo el capítulo 1 y 2? Muy rápidamente. Yo me topo el proyecto de novela fantástica que ya les dije, de novela fantástica de revolucionaria, de la Rana Libertadora, y entonces yo decido que Tolkien solo hay uno. Y Tolkien era un genio de un tamaño inmenso, era un hombre con una formación literaria es irrepetible, y le tocó 2 guerras mundiales, ¿ok? Nadie es Tolkien. Entonces, escribir un libro de literatura fantástica con elementos similares como los de Tolkien lleva estaciones humildes a su propia forma de ser. Y entonces, ¿qué hice yo? Dividí toda la información que le sobra al lector de la información mínima. Y entonces hice unos apéndices donde vienen la mayor información de ese mundo, y dejé lo más prístino posible la acción. Porque por supuesto que yo podía escribir. Era una mañana nublada de fría en la ciudad de Lorraine. Y la ciudad de Lorraine, les puedo platicar. Tengo una cronología de 3000 años ocurridos en la ciudad de Lorraine. Les puedo platicar las fases de la ciudad de Lorraine. Pero si algo se murió, maté al libro y maté al lector. Porque yo no soy Tolkien. Nadie es Tolkien. ¿Qué hago entonces? Yo. Toda esa información del mundo lo mandé al final. Y entonces dejé los capítulos lo más limpio posible para que pasara una cosa. Todas las hadas y dragones y rincones de cosas. Y yo dije, cada hada nueva que salga, tengo que explicarla.
Porque si yo estoy escribiendo una novela policíaca en la Ciudad de México, no tengo que explicarle lo que es una patrulla o lo que es un policía o lo que es un periódico, no se los tengo que explicar. Pero si escribo una novela fantástica, sí les tengo que explicar que hay una ciudad llamada Lonerine y que hay unas cosas llamadas semielfos y que hay unas cosas llamadas enanos. Tengo que explicar todo el universo, a diferencia de una novela ubicada en el hoy. Y si tengo que explicar todo lo que los lectores no tienen los referentes, pues yo no puedo dar yo no puedo decir, ay, pues ya saben lo que son los elfos, ahí se va. Puedes hacerlo, pero pues qué poca seriedad para ese lector que no sabe nada y que aún así tu libro debe ser válido y hermoso y posible. Y entonces, como les decía, quité toda la acción extra. Y entonces estos dos capítulos tienen una sola función literaria. Capítulo 1. Aparece el héroe y el interés amoroso. Y ya. Todavía ni siquiera meto al amigo del héroe y al hermano del héroe. No meto a todos los demás. Aparece Mortim y vemos la relación de Mortim de Stalker, de casi acosador, de esta gitana prostituta llamada Gomberlina. Y vemos a Gomberlina, una chiquilla, una gitana de 15 años obligada por la pobreza a la prostitución. Punto. Es todo lo importante en este capítulo. Que hay una mujer obligada a estas circunstancias a vivir de esa manera tan terrible. Y que hay un tipo muy tímido, casi medio tonto, muy tímido, que la mira casi acosadoramente. Punto. De esto trata el primer capítulo, que conozcamos a Mortim y conozcamos a Gomberlina. Claro, también hablo de Mortim, de que fue un me estoy concretando. Si saco a Mortim y saco a Gomberlina, me estoy concretando ahorita en este capítulo solo a hablar de Mortim. Estoy diciendo cómo era un niño de la calle y cómo fue adoptado. Y ojo que no estoy diciendo más detalles de los arrabales, no estoy diciendo más detalles de las ciudades. Lo único que importa es que el lector sepa que este protagonista se llama Mortim y que se llama Mortim porque lo recogieron de la calle y le pusieron el nombre de un caballo. Y que él está interesado en mirar a una gitana. Punto. Un solo objetivo. Uno. Porque todo lo demás, que se vaya a los apéndices. Y es el inicio de la novela. Si no le interesa al lector en este momento, tienes una sola oportunidad para que tu lector se quede. Y entonces, fue mi mejor posibilidad y oportunidad. ¿Ya ven a Lunita? ¿Cómo se asomó Lunita? Capítulo 2. En el capítulo 2 hay los siguientes dos amigos, pero ni siquiera son toda la cuadrilla. Obviamente, pero una versión de Petatiux, humilde, chiquita, ¿no? Dirían por ahí tropicalizada, pero tropicalizada para bien, pues porque somos mexicanos y es mi versión mexicana y punto, ya. El zorro también es mexicano. California todavía era México. Concluyo. Entonces, en el capítulo 2, este Robin Hood zorro, por supuesto que tiene su banda de el equivalente a Lady Marion, a la Lady Marion ya la vieron, su equivalente a Alan Day, su equivalente a Will Scarlet, su equivalente al Fraile Talk, su equivalente a Little John. Bueno, toda la cuadrilla no la saco. En el capítulo 2 solo aparecen dos personas, además, un semielfo bardo, que además es un semielfo bardo que odia la parte élfica de sí misma, la odia, porque lo hace estar en contacto con cosas oníricas que lo torturan. Él odia su parte élfica. Y el otro que es un enano. Y este enano es retrasado mental. Es un bufón. Y no le gusta hablar con la gente. Él habla con sus títeres. Entonces, tengo un bardo y a un bufón. Esos son los siguientes dos protagonistas. Ambos animales escénicos. Ambos animales escénicos porque la revolución está utilizando el arte para comunicarse con la gente de la calle, como la trova cubana, y decirle hay un tirano. Y entonces estos están a punto de salir a hacer un arte escénico. El bufón y el bardo. El enano, retrasado mental, y el elfo que odia su parte élfica. Y el semielfo que odia su parte élfica. Eso es todo lo que necesitamos en el capítulo 2. Ver que hay dos marginales que están dispuestos todos los días de su vida a salir
a hacer su trova en contra del tirano, porque no pueden tirar al tirano por medios militares. Y entonces, ¿cómo lo hacen? No se van a quedar callados. La trova latinoamericana. Y entonces estos dos, cuando van a salir, ustedes verán el capítulo, cuando van a salir tienen un encuentro rápido con Morty. Y entonces, como verán, en el primer capítulo presento a Morty y a Gumberlina. En el capítulo 2 presento a Mordis y a Skrull y a alguien más. Hay todavía un guillo más de algunos personajes ocultos, mínimos, chiquitos, de tela y botones en el capítulo 2. Aquí lo voy a dejar, diciendo, para concluir, que estos dos capítulos entonces corresponden a una estructura siguiente. La novela son 48 capítulos. Y son 48 capítulos porque está dividida en 4 partes. Y cada parte está dividida en 12 capítulos. De modo que yo me obligué. No me puse a escribir, ay, a ver qué pasa. No. Durante años, ya les conté, hice resúmenes y diagramas. Y yo dije, todo lo importante tiene que pasar en esta primera parte, del primero al 12º capítulo. Todo tiene que pasar aquí. Y entonces empecé a sacar cosas que no me quedaban, porque nada más tenía que dejar la acción precisa del primero al 12º capítulo antes de que se cierre esa parte. Luego se acaba la primera parte y la segunda parte tiene que contar casi como una novela corta diferente. Cuenta otra historia y solo tengo 12 capítulos. Y entonces a quitar todo lo que sobra para contar eso. En la tercera parte se unen las dos historias. Se une la historia del capítulo 1 a 12 con la historia del capítulo 3 al 24. Y entonces la parte 3 es una parte se busca que sea muy grata para el lector, porque de pronto dice, mira, aquí aparecieron estos personajes. Y luego viene la parte final, que está llena de elementos míticos, que de momento no entraría ya, nada más estábamos analizando rápidamente el capítulo 1 y 2. Muy bien, vamos concluyendo. Ahorita, cuando acabe esta sesión, voy a publicar el capítulo 2 y 3, perdón, el capítulo 3 y 4, para que ustedes puedan verlos. Si se les pasaron los anteriores, ahí está el 1 y 2, para que los vean y se los echen de corrido. Luego, la próxima semana ya les expliqué cómo va el proceso de un libro. Les voy a decir en qué va la producción del tomo 2 del Valle de las Bravas, y les voy a platicar de la pintora de la portada y les voy a mostrar algunos borradores de la portada del nuevo libro. Y les recuerdo que viene en camino el libro electrónico de Encrucijada de Cuervos, porque tuve el honor de recibir la semana pasada una persona que me dice, oye, yo lo quiero comprar. Y por supuesto que si yo les estoy platicando de este libro, tengo la esperanza de que a algunos de ustedes les interese este libro. Ya les dije que no hay impresos, pero sí va a haber un libro electrónico. Entonces, este libro electrónico llega en unas semanas. Y la salida del libro electrónico obviamente lo vamos a anunciar y vamos a tener una presentación en línea de este libro electrónico. Por tanto, se cierra esta sesión, ustedes pueden ver en vivo, no en vivo, si pueden ver, ya grabé para ustedes el capítulo, la lectura dramatizada del capítulo 3 y 4. Pueden ir por el 1 y 2. Próximamente entonces vamos a tener la presentación del ebook. Y la próxima semana, además de platicar sobre la autora, también ya vamos a comenzar a platicar de algunos libros que influyen y que construyen esta novela y algunas recomendaciones de libros. ¿Ok? El día de hoy cerraré una recomendación de libro haciendo un anuncio raro, y es El viejo y el mar de Hemingway. Es una extraordinaria novela. Y el día de mañana, en el programa bueno, el día de mañana, cuando las personas que estén viendo esto, hay un programa que se llama República de Lectores del Fondo de Cultura Económica, donde se hablan de cosas de fomento a la lectura. Ahí estaremos discutiendo el fenómeno de Hemingway. Pero aquí en lo que nos concierne es que si ustedes aman la literatura y aman los libros, acérquense al Viejo y el Mar. Mi primera recomendación, porque obviamente doy por sentado que el Hobbit y el Señor de los Anillos seguramente lo habrán leído, y les voy a platicar recomendaciones de literatura fantástica también la próxima semana, mis preferidos de literatura fantástica, y ya tendremos oportunidad también de platicar del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por hoy es todo, les agradezco muchísimo su atención. En unos momentitos, aquí mismo en mi muro, estará el capítulo 2 y 3.
Muchísimas gracias, mucha luz y un final feliz de cuento de hadas para usted el día de hoy. Que cada día sea un final feliz en la medida de lo posible, al menos una aventura grata de la que se pueda aprender. Muchísimas gracias. Hasta luego.